si te parece, arranquemos por la parte capaz más importante, que es cómo funciona Palantir y qué es Ujú, Palantir, y qué ujú, relación tiene con los estados y con las empresas privadas. Porque primero se está claro, mirando mucho el enfoque en torno a estados, pero es verdad que trabaja también para el sí. sector privado, ¿no? Sí, trabaja también para el sector privado con empresas grandes, ¿no? Con empresas que tienen grandes bases de datos. La clave de Palantir es que es una empresa de gestión de datos, digamos, ¿no? Una Ujú, empresa de Big Data, por así decir. ¿Qué hacen? Hacen software que gestiona, analiza y hace operaciones sobre grandes cantidades de información. Esas operaciones pueden ser inclusive hasta predictivas, ¿no? O sea, el análisis de la información te permite sacar, bueno, datos inferidos, o sea, conclusiones que vos sacás de analizar dos cosas que parecen no estar conectadas. ujú. Eh, por ejemplo, no sé, ubicación y compras. Para saber, por ejemplo, qué preferencias políticas puede llegar a tener. Por cómo vota una cierta zona del padrón de acuerdo a cómo son Ujú. los resultados en tales o cuales distritos y lo que la gente compra o lo que la gente opina, si vos lo cruzás con redes sociales, en fin, si vos tenés muchas bases de datos distintas, el cruce de las bases de datos te revela información que vos no tenías antes. Claro, es Esa como información se llama inferioridad. una máquina de generar insights a niveles enormes y valiosos Ujú. para el uso por parte de las empresas y los estados. Exacto, y sobre todo de bases de datos gigantescas, ¿no? El tamaño es importante acá, porque Ujú, no lo puede contratar cualquiera, o sí, podés contratarlo, pero los principales clientes son gente que tiene masiva cantidad de información. El ejército ujú, estadounidense, por ejemplo, el ejército claro. israelí, eh, Ujú, el sistema nacional de salud del Reino Unido, o sea, el sistema de salud del Reino Unido, que es público, tiene ujú, una gestión de datos de todo el país, de todo el sistema, que lo manejan con Palantir, por ejemplo. claro. Che, y bueno, voy a la pregunta que está el elefante en la habitación, que es el problema que aparece cuando empiezan a trabajar con estados Mm. de distinta índole, ¿no? Estados con mayor o menor autoridad, pero estados, en fin, ¿no? Como que quede latente la posibilidad de que los estados trabajen con volúmenes masivos de información y saquen conclusiones o tomen políticas a partir de eso. ¿Qué pasa con eso? Ujú. Sí, esa es una de las objeciones que se le hacen a esta empresa. Hay varias objeciones que se le hacen a la empresa, pero una de las más fáciles de ver es que a ellos medio que no les importa mucho qué hacen los gobiernos con esa información Ujú, eh, o con ese software. Entonces, por ejemplo, se dice que se usó software de Palantir para la operación de secuestro de Maduro, por ejemplo, que mira. en términos del derecho internacional es algo totalmente ilegal, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Por ejemplo, se usa para el ICE, para esta operación, viste, de la Policía Migratoria de Estados Unidos, que está haciendo, bueno, arrestos con gente enmascarada a plena luz del día, están llevándose a cualquier tipo de persona, totalmente contra el debido proceso, en fin, todo un problemón. Ujú. Y ellos no tienen objeciones con eso, ¿no? O bueno, y ni hablar del ejército israelí con el genocidio en Gaza, ¿no? Que Todas ellos le cosas prestan recientes. servicio. Todas cosas que Una cosa ocurrieron reciente. en... Sí, sí. Pero digo, es una empresa que no tiene mucho problema con decir, bueno, ¿para qué lo vas a usar? No importa, ellos te lo venden. Ujú. Eh, con la idea de que se supone que es, bueno, un Estado y que el Estado tiene unas reglas y unos objetivos legítimos porque los votó el pueblo, digamos. Pero como sabemos, del dicho al hecho, el trecho es largo y los procesos en los cuales vos haces las cosas tienen mucho que ver. Entonces, bueno, Ya vamos a llegar un poco a eso de esto que acabas de decir, de que esa excusa de que lo votó el pueblo, o bueno, también hablando de esta figura que es Peter Thiel, que en este momento está en Argentina, pero te interrumpo un segundo porque me gustaba esto sí. que decís de que no les interesa mucho a quién ofrecen su servicio, el color político, el nivel de autoridad, de autoritarismo, perdón, porque me parece que es una buena contraposición en relación, no sé, a lo que pasó hace poco con Claude y el ejército estadounidense, ¿no? O sea, y el gobierno estadounidense en realidad, que ahí sí hubo como una frenada de Pero, carro, que ujú. claro, que generó un montón de tensión, conflicto. Acá, no sé si entiendo que Peter Thiel es una de las caras más visibles, pero hay un socio que es importante también, ¿no? Ahí a la hora de tomar Ujú. decisiones. No sé si es tan conocido el nombre. Sí, hay muchos, son un board, de hecho, pero el director Claro. ejecutivo de la empresa se llama Alex Karp.
es uno de los socios de Peter Thiel. Peter Thiel es el fundador de Palantir junto con este muchacho Alex Karp. Bien. Y él es el actual director ejecutivo de la empresa. Es uno que tiene unos pelos medios locos, así, pelo gris, medio Mira, parado. creo que no lo Eh, tengo. que es el que por ahí dice las cosas más rimbombantes. Peter Thiel no habla mucho en público. Este sí. Ujú. Claro. Peter Thiel habla más en privado, en charlas cerradas, en conferencias. Él es el Ujú. confidente de J.D. Vance, del vicepresidente de Estados Unidos. Entonces, se manejan de distintas maneras los dos, digamos, pero los Ujú. dos comparten una ideología que también es otra causa de preocupación respecto de la empresa, que es una ideología que básicamente dice que la democracia es un poquito un obstáculo para la libertad, dicen ellos, ¿no? Para lo que consideran que es la libertad, que es el avance tecnológico sin límites. Por eso el Estado es un problema y la democracia es un problema porque todo tiene que ser deliberado, todo necesita una ley, a todo hay que discutirlo, todo tiene que respetar derechos. Entonces hay otros estados, como el Estado chino, por ejemplo, que al tener más control vertical y menos participación, si se quiere, en esas decisiones ejecutivas, para ellos es Ujú. mucho mejor, ¿no? Eh, entonces son parte de esta ideología que dice que la democracia liberal occidental no Sí, está pudiendo dar respuestas a la gente en términos económicos, en términos políticos, que está dejando que el poder de Estados Unidos se caiga, de ¿no? Y que erosiones, sí. merme. Entonces, Ujú. bueno, que para ellos la solución es el desarrollo tecnológico sin freno y la gestión de las cosas por parte de un Estado tecnocrático. Y si no, eventualmente, ¿no? Esta gente juega con la idea de que las empresas tecnológicas reemplacen al Estado, o sean casi lo mismo. Claro, leía por ahí algo que tiene que ver con que en el post-2001, post 11 de septiembre, es como que también hay en él, en Peter Thiel, hay como una radicalización en el sentido de, che, los estados islámicos, miren cómo se nos van a llevar puestos y nosotros con nuestra democracia no podemos responder a esto. Esta es la época en la que él, también contándole un poco a la gente, capaz que ya lo sabe, pero es uno de los fundadores de PayPal, trabajó ahí con Elon Musk, y bueno, empieza ahí a Cuando era construir su pelado camino. Elon Musk. ¿Cómo? Cuando era pelado, cuando Cuando era Elon Musk pelado tenés era razón pelado. era otro momento de Elon Musk. Pero bueno, ahí estuvieron construyéndose esos personajes hasta lo que son hoy 25 años después con muchísimo más poder. Pero quiero mencionar esto de que el 2001 parece ser un momento también ahí como un quiebre en el sentido, bueno, vos lo has trabajado muchísimo en relación a la, la, cómo se cortaron muchas libertades o derechos en torno a la privacidad o libertades individuales en Sí, pos de un total. Estado más fuerte, ¿no? Bueno, Eh, el mundo de la vigilancia, no solamente de la vigilancia de Internet, pero de la vigilancia en general y de la securitización del mundo, sigue bastante los cambios que hubo en Estados Unidos después del 2001, la Patriot Act, en fin, varias legislaciones y varios Ujú. movimientos eh, que, bueno, armaron el camino hacia la situación que tenemos ahora. Otro ejemplo de un personaje, que también se metió en los temas de vigilancia y de defensa después del 2001 es Edward Snowden. Snowden decide Ujú. meterse a trabajar en temas de vigilancia digital, todo eso inspirado por el 2001, como queriendo decir, quiero hacer mi aporte a defender a mi país. Digo, es como, ¿no? Hablando de este punto de quiebre para la cabeza de muchos personajes. Claro. Snowden se fue para el otro lado, o sea, vio Sí, que la sí, sí. vigilancia se había ido al demonio y decidió denunciarla, ¿no? Pero Peter Thiel es de Claro. los que creen que la vigilancia no solo es necesaria, sino que tiene que avanzar todavía más. Claro, y qué diferente, ¿no? También una mirada tecnócrata en el 2001-2002, que en el 2010, que en el 2025, en el sentido de, digo, 2001 no existía ni el iPhone, no existían las redes sociales, y hoy en día incluso, bueno, Peter Thiel tiene un recorrido que entiendo que fue uno de los primeros inversores en Facebook, y hoy tiene un porcentaje Ujú. de acciones muy importante Si también. no es el primero, le pegan el palo, ¿eh? Mira, Creo que hasta aparece en la película de Social Network, cuando ellos van a pedirle plata a unos tipos, me parece que claro, aparece el que sería Peter Thiel, digamos. mira. Sí, ni hablar. Y de Eh, hecho, Palantir, la empresa Palantir, tiene 23 años, desde el 2003. O sea, una empresa que no mira, es nueva, una empresa claro. vieja y que está asociada a un think tank, a un tipo incubadora, un poco centro de estudios, que está ligado a la CIA, que Ok. se llama IQ, no sé cuándo, no me acuerdo el nombre en este momento, pero
a veces algunas de estas tecnologías o de estos personajes que están trabajando en áreas de vigilancia, etcétera, suelen tener alguna ayudita por parte de organismos de inteligencia o de defensa, Ujú. que no por nada después termina siendo sus principales clientes, ¿no? Entonces es Tal cual. medio, es el Estado dándose las herramientas a sí mismo, o una Ujú, parte del Estado, el deep state, si quieres ponerte ujú. conspiranoico, Sí, dándose sí, las sí. herramientas para el dominio y la vigilancia, ¿no? También, digo, empieza a parecerse bastante a esto que se critica, digo, entre comillas se critica, pero del Estado chino con sus empresas paraestatales. eh, Digo, termina siendo un poco parecido, ¿no? Es como se Sí, critica mucho el otro lado, pero ocurre algo bastante similar. sí, en Eh, un contexto y con un sistema diferente, pero un poco sí, porque justamente se ve que eso funciona en otras partes del mundo y se intenta Ujú, eh, imitar. Pero quiero marcar una cosita que sí, quizá estos días que hemos estado hablando mucho de qué es Palantir y por qué es peligroso y estos tipos que están medio locos y que tienen una ideología, viste, particular, eh, que a la vez nos indica qué piensan y hacia dónde quieren ir, ¿no? Pero hay algo que por ahí no he tenido tiempo de comentarlo en otros lugares, que es que un poco razón tienen, ¿eh? a ver. En algunos aspectos. Ujú, Particularmente los aspectos de diagnóstico que hacen. Ellos ven como una especie de desilusión con la democracia liberal, occidental, actual, sobre todo en la ujú, gente más joven. Hay encuestas hechas, creo que en Estados Unidos, pero se han hecho también en otras partes del mundo, donde se le pregunta a los jóvenes si a ellos les gusta el sistema democrático, si les parece que la democracia es buena, y tienden a decir que les da medio lo mismo. Sobre todo, ¿no? Gente joven que no ha conocido un mundo diferente o una época diferente. Acá en Argentina nos pasa con la dictadura, ¿viste? Capaz que ahora tenés un ujú. grupo de pibes o pibas que te dicen, no, bueno, pero la dictadura capaz no están haciendo, no me importa. ¿Qué importa si gobierna un milico total siempre y cuando yo llegue a fin de mes, ¿me entendés? Una especie de Entonces cuna de hay oro en como la que una... nacieron. Cuna Exacto, de oro entonces no se conoce democrática. la falta, claro, no se conoce la falta de libertades y a la vez también la democracia está dejando unas deudas muy grandes Ujú, respecto de trabajo, de inclusión social, de educación, de sociabilidad, socialización, digo, o sea, este capitalismo salvaje, viste, desenfrenado, también te da un tipo de internet que es distinto al internet que tendríamos si no fuera así. Digo, claro. hay un cansancio que cuando uno está perdido en el mundo, cuando aparecen unas ideologías que te dan una respuesta fácil o directa y tienden a tener algunos adeptos. Claro. Y estos muchachos te presentan eso, ¿no? Ujú. Encontrás un diagnóstico que quizás no es tan errado, obviamente no es la solución que vos buscarías, o al menos Uh serías -huh. un poquito más cuidadoso con eso. Está bueno. Yo ahí te iba a preguntar, Javi, vos decías esto de que Palantir trabaja para estados, empresas monstruosas que tienen Uh muchísimo -huh. acceso a información. Hay otras empresas monstruosas que son medio cercanas, hermanas, parecidas, que son las que conocemos mucho ya, que es una Meta, un Google. De alguna manera esas Uh -huh. empresas también trabajan volúmenes enormes de información a diario, Uh -huh. principalmente uno diría para vender sus servicios, para monetizar publicidad, para un montón de cosas. Eh, Ahí el problema pasa a ser de que el uso de los datos es distinto, pero digo, los niveles de capacidad de manejo de datos son parecidos, ¿no? O no lo Uh ves tan -huh. así. Sí, son infraestructuras en el sentido de recopilación de datos y de análisis de datos, son también muy grandes, Ujú, enormes, ¿no? Planetarias, si se quiere, o sea, grandes como las de Palantir o más grandes que las de Palantir, pero tienen ujú, algunas diferencias. Para empezar, la de Palantir está optimizada para algo diferente. Las de las redes sociales están optimizadas para aumentar la capacidad de atención y el uso que genera información personal, datos, que ujú. después se convierten en un insumo para vender publicidad, ¿no? El principal modelo de negocio de las empresas, de las grandes plataformas digitales tipo Facebook, tipo redes Sí. sociales, buscadores, ¿no? Para aumentar tu uso, para que vos uses más el producto, para que interactúes más con el producto, etcétera. En Ujú, cambio, el objetivo al que está orientado un software como el del Palantir es comprender, generar inteligencia, generar ujú, información accionable que te permita tomar decisiones para
objetivos militares, objetivos sociales, ¿no? En el caso de salud, por ejemplo, del Reino Unido, no es para matar gente, es para administrar la salud, es al revés, pero digo, son objetivos distintos que el mero engagement, ¿no? La mera Sí. interacción humana. Entonces, en ese sentido es una cosa. Y el otro es el tipo de información con el que se manejan. Ujú. Ellos manejan información estratégica, ¿sí? Que los gobiernos a veces guardan celosamente como secretos de Estado, ¿no? Claro. Información súper, súper sensible, por ejemplo, la que manejan los ejércitos. Eso es algo también Ujú. bastante particular. Y hay una tercera diferencia, que es que Palantir no recopila datos, al menos en los papeles, es lo que ellos dicen, ¿eh? De Ok. hecho, en el mundo tecnológico estadounidense, ellos se enorgullecen de no ser como Facebook y de no ser como Google. Ellos son anti-Facebook y anti-Google. Porque ellos dicen, nosotros no chupamos información de la gente, nosotros no espiamos a la gente, ¿eh? Mejor dicho, sí, Ujú. la espían, pero nosotros no recopilamos datos personales. Lo que ellos hacen es armar un software que le permite a cada cliente que Ujú. tienen analizar la información a la que ya tienen acceso. Ellos no te traen datos. Si vos Palantir contratás a a Palantir, priori no hace la vigilancia, podríamos decir. Claro. hace la vigilancia, pero no te vende los datos. Ok. ¿Sí? O sea, Ujú. Palantir no recopila los datos. La base de datos que vos querés trabajar, la tenés que tener vos. Un ejemplo, el gobierno argentino, ponele que ahora quiera comprar algún software de Palantir. Sí. Palantir viene y te instala el software, pero vos sos el que tiene que tener los datos para analizar. Ellos no te traen datos de ellos ni datos de otro lado. Vos sos el que tiene que tener tu base de datos. Entonces, vos ahí Claro. se la enchufás al RENAPER, a el ANSES, a ARCA, a migraciones, a ciberpatrullaje, a cámaras de Claro. vigilancia, a todo lo que el Estado tenga la potestad legal o ilegal, eso ya no se meten ellos ahí porque eso es problema de cada gobierno, para hacer el cruce, ¿no? Yo te Ellos lo doy que la hacen es darle eso. procesadora, pero vos traes la materia prima, y Tal a cual. priori yo no me quedo con la materia prima. Digo, No, yo no la almaceno a priori. exacto. ¿Qué pasa? Tienen un sistema que es un sistema cerrado, o sea, es un sistema que vos no podés ver el código fuente, vos no podés cómo funciona. Claro. Entonces, no podés asegurar 100% de que ellos no estén mirando cómo vos usás el software Claro. y puedan sacar información o puedan espiar cómo vos estás usando tus bases de datos. ¿Me explicó? Sí, Entonces sí, pueden que extraer información de verte usar la herramienta, aunque no se copien los datos. sí, sí. Y puede que se estén estoqueando información valiosa para lo que sea que hagan a futuro. Ahí entonces, no sé si irías tan lejos con esta afirmación, pero lo que podemos decir un montón de cosas malas de Google y de Meta, pero no que trabajan vendiendo la información al Estado para estas cosas. Me parece que eso... En ¿Te animarías principio no. te atreverías a decir algo así? En principio no. En principio no venden la información a los estados, los Facebook y Claro. los Google de la vida. De hecho, lo que Snowden denunció en aquella época con sus revelaciones sobre el espionaje masivo en el mundo, Ujú. 2012, 2013, fue que el Estado estadounidense básicamente le robaba la información a Google, a Facebook, a las redes sociales y que los obligaba a compartir Ujú. alguna otra información bajo leyes abusivas, digamos. Pero no es que, eh, a ver, no creo que les moleste demasiado a las empresas de Silicon Valley si vos le pagas o haces alguna clase de acuerdo. Pero en este caso estaban como más obligadas y estaban intervenidas por el gobierno estadounidense, según esas legislaciones, digamos, ¿no? Después Claro. sí, han hecho sus negocios. Google es proveedora del ejército estadounidense, algunos servicios. Ujú. Microsoft también. O sea, después sí, han hecho todos sus negocios, no son ningunos buenitos. Pero había una Entiendo. distinción ahí. En cambio, acá Palantir está creado para empoderar al Estado. Y según ellos lo han dicho, hace poco publicaron un manifiesto que está basado en un libro del CEO Alex Karp, que básicamente dice que ellos trabajan para la gloria de Estados Unidos, ¿no? Ujú. Literalmente. Entonces, bueno, ahí vos ya vas viendo qué puede ir pasando, ¿no? Ujú. Y de vuelta, como no sabemos cómo funciona ese software del todo, y hay una parte que hay que medio creer con los ojos cerrados, ¿no? Claro. ¿Vos creés que ahí ya metiéndonos un poquito con este pensamiento que está detrás de la tecnología y los servicios que ofrecen y los problemas enormes que estás describiendo, esta ideología de pensar que la democracia liberal ya no alcanza y que hay que pasar a otra cosa, eh, nada, la pregunta va por el lado de si pensás de que ya tiene un lugar muy preponderante hoy en el poder
global? ¿O hay forma de frenarlo? ¿Cómo lo ves? Es una pregunta muy difícil la que te estoy haciendo, pero ¿cuál es tu diagnóstico actual en relación a, che, cómo se podría frenar algo así? ¿O qué mecanismos tenemos los que todavía creemos en que la democracia y el balance de poderes tiene que hacer algo ante el avance de Mm, lo que es el poder económico? Porque también pasa esto, ¿no? Ganan elecciones, tienen personas que ganan elecciones, que se meten en el sistema democrático, después hacen otras cosas y después pueden no respetar el sistema democrático, pero entran a veces por ahí. Mira, ¿Cómo ves eso? estamos grabando esto un viernes a 9 menos 5 de la noche y este es mi primer vermú. Sí, 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 me encanta haberte hecho esa pregunta. En el segundo Con me el hubiese gustado. primer vermú, te A voy a ver, decir una cosa, pero si me agarrás con 4 o 5 vermú encima, por ahí mi esperanza va cayendo así, viste, en picada. claro. Sí, sí, Este, sí. a ver, bueno, ganan elecciones, como vos dijiste, ofrecen una narrativa, ofrecen un sentido de pertenencia. El MAGA y la gente que vota, ¿no?, a lo que era el trumpismo, que ya viene desde el primer Trump. Estos son movimientos que ya tienen décadas, casi, ¿no? O sea, más de 10 años seguramente, con su elaboración, etcétera. Entonces no son jodas, son una ideología política que, aunque es a veces contradictoria, a veces digamos, caótica, pero es una ideología concreta que existe y que tiene mucho poder. Te Ujú. había contado ya que Peter Thiel es un tipo que tiene mucha relación con el vicepresidente de Estados Unidos. Son tipos que han bancado campañas políticas, donantes de Donald Trump en sus campañas políticas, también donantes de otros. Han hecho negocios con Biden, también durante el gobierno de Biden, con el Estado. Muchas veces estos tipos aportan a las dos campañas cuando hay una elección, ¿sí? Facebook, Ujú. Google, todas esas hacen lo mismo, ¿eh? Aportan a las dos campañas. Claro. Entonces son tipos que se acomodan. Lo que pasa ahora es que los vemos mucho más convencidos y mucho más expuestos, ¿sí? Por eso Ujú. aquella famosa foto de la asunción de Trump de la última vez donde están todos los de las Big Tech juntas. Ahí no está Y Palantir, ¿eh? Ahí sí, estaba sí. Amazon, ¿no? Google, qué sé yo. Más despojados también en el sentido, ¿no? De que ahora pueden blanquear, ¿cierto? Antes era más en las sombras esto, y hoy es una cosa Sí. de, no, mira, acá estamos, somos nosotros y vamos a tomar las riendas de esto. Por eso Ujú. también te pregunto, che, no hay pudor ya, es como, no es tabú, se habla directamente y la democracia medio Y que le sí. da sin gustito para todo el mundo. Es Y raro, es sí, difícil. sí. Por otro lado, hubo siempre esa influencia, ahora está explícita. Si vos le ves el lado positivo, decís, bueno, ahora vemos que realmente dicen en público lo que venían diciendo en privado. O Claro. vemos todas las cartas puestas en la mesa. Si mañana cambian los tiempos políticos y de repente hay un retorno hacia la izquierda o hacia un populismo de otro Ujú. tipo un Mamdani empieza a irle mejor y da un giro hacia la izquierda del mundo o hacia unos valores diferentes, ¿y estos tipos dónde se van a meter? Digo, o Es que ya sea, quedó expuesto eso ya. O sea, eso es. claro, vamos a saber quién es quién y qué cosas juega cada uno, ¿no? Entonces, bueno, creo que han llegado a un punto de agrande y de delirio en el cual esta ideología que les dice, ustedes pueden ser los dueños del mundo literalmente, y en el futuro no va a haber países, sino que va a haber empresas, en Ujú. donde ustedes van a manejar el mundo, literalmente, en todo, y los tipos, más de uno de haber dicho, che, qué lindo esto, quiero ver cómo es. Y Ujú. bueno, ahora ya han mostrado sus cartas. Hay otros que no, son como más acomodaticios, más pícaros, tipo, ponele Apple, cuando fue Tim Cook a la asunción de Trump o cuando va a comer con Trump y le soba la espalda, yo no creo que sea un trumpista convencido. Él va y hace el negocio que tiene que hacer para que no lo joda un loco como Trump y que el tipo pueda vender sus teléfonos. O sea, muchos de estos Son tipos van también, sí. claro, pero hay, Como los empresarios, me pongo a pensar en los empresarios de Argentina que conviven con todos los gobiernos. Es más parecido a eso. pero claro, igual siempre tenés el cristiano ratazzi, ¿no? O sea, siempre tenés alguno que habla más y que expone más una ideología más clara, ¿no? Públicamente. Ese sería el Peter Thiel en este caso. O también Zuckerberg, que antes era de menos meterse y hacerse un poco el tonto, pero ahora ya está un poco más, viste, Ujú. diciendo, bueno, nosotros nos pasamos de rosca censurando información del COVID
y nos pasamos de rosca con el progresismo, entonces ahora vamos a relajar las reglas. O sea, que él salga y lo diga en un Ujú. video, bueno, es porque el tipo ahí se puso un poco más la camiseta que en otros gobiernos. Si no, la hacen Eh, calladitos, cambian, ¿viste? Hablan por teléfono y dicen, bueno, Galperín, sin ir más lejos, también con un protagonismo excesivo ponele, en el último tiempo también, hay claro. muchos. Ujú. Te iba a Signo de la decir, época, ¿no? Signo de la época, jetonear, digo. O sea, sí, sí, también te iba a decir, hay una cuestión ligada a esto que decís, me parece que es importante, que más allá del poder que exhiben hoy, también los hace vulnerables en el punto de, bueno, ahora están a la vista ustedes muchachos y están contando lo que son. Bueno, si ujú. cambia un poco el mundo, eso va a estar presente. Javi, para ir cerrando un poquito, sé que podríamos estar un rato largo, pero bueno, ya vamos a tener varias charlas de este tipo, Como siempre, como sí. siempre, y con tragos ojalá en el medio y comida rica. Pero para ir cerrando, me gustaba que resaltes un poco el peligro de que, el peligro, me adelanto un poco a tu respuesta, pero ¿a qué significa que Palantir desembarque en países como los que son como los de Sudamérica, en Ujú. relación a quizás una estructura a protecciones de datos personales más frágiles, mayores problemas en relación a la estabilidad democrática, incluso, bueno, ¿qué Ujú. pasa con este tipo de empresas cuando llegan a países como el nuestro o como otros de la región? Y mira, nos pasa algo parecido que en las épocas colonialistas en donde nosotros exportábamos materia prima y comprábamos el producto hecho, ¿no? Ujú. Nosotros, en el afán de ganar la inteligencia y de ganar el conocimiento y la información procesada, porque necesitamos procesar información para mejorar nuestra industria, para mejorar nuestra seguridad, para mejorar nuestra salud, para mejorar la economía, en fin, para un montón de cuestiones, saber procesar información va a ser un activo, pero invaluable. Pero a cambio de eso nosotros vamos a estar dando nuestros datos. Y si bien, como yo te decía, en los papeles Palantir no se copia tus datos, sí tiene un acceso a ver cómo vos lo usás. ¿Sí? Eh, y esa es información que puede ser súper sensible, estratégica. Argentina tiene recursos naturales importantes, tiene unas posiciones geopolíticas, geoestratégicas clave en el mar, en los recursos naturales en territorio, en la Antártida, en tierras raras, minerales, en fin, un montón de cuestiones que no nos conviene que nos estén mirando cómo gestionamos nosotros una defensa nacional. O también a la hora de ver otras cuestiones más de privacidad, ¿no? Más finas, ¿no? O de inteligencia de negocios, económica, ¿no? Tipo, cuándo se va a tomar una decisión de un tipo o de otro, en fin, son cosas que no conviene que estén gestionadas por un software extranjero en ese sentido, ¿no? Ujú. Después está, aparte, estas consideraciones que decíamos, si los dueños de esta empresa ya dijeron que lo único que les importa es Estados Unidos como eje del mundo, y si ya dijeron que piensan de una cierta manera y que creen que el mundo tiene que ir para cierto lugar, eso le agrega una capa de preocupación, digamos. Pero la principal para mí es eso, es la estrategia de la gestión de la información, que es inteligencia, y esa inteligencia Claro. no es compartida, digamos. Y creo que no lo estás mencionando, pero te he escuchado decirlo, que es esta idea, esta cuestión de que cualquier cosa más argentina es Argentina, es un país en el que el sistema judicial tiene un montón de problemas, el republicanismo, por así decirlo, gobierno tras Ujú, gobierno ve que también tiene sus problemas, entonces digo, hay un montón de libertades individuales que ujú. pueden verse Claro. absolutamente en riesgo, ¿no? Sí, las defensas institucionales y las defensas políticas, las defensas tecnológicas ni existen. Pero digamos, las defensas institucionales, las defensas políticas que puede haber en caso de abusos Eso, de este software y de otros y otras cosas son muy bajas, ¿no? Entonces estamos claro. bastante entregados. En ese sentido, eso es lo que a mí me hace un poco de ruido, ¿no? Sí, Este, pero es un caso, estas objeciones aplican a Palantir o aplican a Pepito Sociedad Anónima que venga de España, no sé, o sea, claro, claro. Palantir tiene el problema de que es una tecnología, bueno, que está bastante al servicio de los abusos en el mundo, ¿no? Porque los ejemplos que dimos no son felices, ninguno, ¿no? Ni hablar, ni hablar. Bueno, veremos cómo avanza esto, ¿Cómo va? cómo va la cuestión y Mm. capaz que nos toque hacer otro capítulo en algunos meses o algunas semanas. Gracias, Javi, por la charla como siempre. No, por favor, a vos.
Gran espacio Em, este, ¿eh? La verdad, felicidades por esta nueva empresa que sale de Máquina Extraordinaria. No nos Invitamos a la perdemos gente que se nunca. suscriba al newsletter. También voy a poner el link de tu newsletter, que estás escribiendo bastante seguido ahora. Incluso escribiste un texto sobre Palantir, así que lo vamos a linkear acá abajo. Y Dale. bueno, no será ni por asomo la última vez que charlaremos en este espacio, así que Pero por gracias. supuesto, gracias.